En la segunda parte del tema de equilibrio iónico abordaremos el tema de hidrólisis, solución buffer o reguladora y por último titulaciones ácido-base. Bien, vamos a comenzar con el estudio de las propiedades ácidas y básicas de sales. Para ello tenemos que recordar que las sales son electrolitos fuertes, es decir, que se disocian completamente, dando lugar a cationes y aniones en solución. Ahora bien, estos iones podrán o no reaccionar con el agua. Esto dependerá de la fortaleza relativa que tengan estos iones. Al reaccionar con el agua, vamos a decir que pueden hidrolizarse. El término hidrólisis de una sal describe la reacción entre el anión o catión o ambos con el agua. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar un electrolito fuerte que está representando acá una sal. Se podría pensar que es una sal ácida, por ejemplo, por la aparición de un protón, que en solución acuosa se disocia en anión y catión. En este caso, el anión, identificado como I negativo, reacciona con el agua, es decir, se hidroliza. Y de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, la base, ¿sí?, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, tomará un protón y el agua en este caso actúa como ácido, dando su base conjugada. En el caso del catión, veamos que el catión acá, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, cede un protón al agua. El agua acá actúa como base, dando lugar en este caso a su base conjugada y su ácido conjugado respectivamente. Por lo general, este tipo de reacciones, o sea, hidrólisis, afectan el pH de una solución. ¿Cuándo? Cuando los iones que provienen de las sales, ¿sí?, los iones en este caso que se generan en la disociación, provienen de ácidos y bases débiles, es decir, que sus derivados resultan ser ácidos o bases débiles. En consecuencia, podemos tener dos tipos de hidrólisis, denominadas hidrólisis ácidas y básicas. A modo de ejemplo, en primer lugar, vamos a verlo luego en forma más detenida, pero a modo de ejemplo vamos a presentar cómo sería una reacción de una hidrólisis ácida, donde en este caso tenemos el ion amonio. Recordemos que el ion amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco. Como el amoníaco es una base débil, su conjugado, en este caso el ion amonio, es relativamente fuerte. En consecuencia, se hidroliza reaccionando con el agua, dando lugar al amoníaco más hidrógeno. Acá podemos identificar los pares, ¿sí?, ácido-base conjugado en ambos casos, ¿sí?, tanto para el amonio como para el agua. En el caso de una hidrólisis básica, podemos representar, por ejemplo, la hidrólisis del ion acetato, que proviene de ¿quién? El ion acetato, recordemos que proviene del ácido acético, y el ácido acético es un electrolito débil. En consecuencia, la base conjugada, ¿sí?, que es el acetato del ácido débil, al ser una base conjugada que deriva de un electrolito débil, esta base será relativamente fuerte y podrá hidrolizarse, dando lugar en este caso al ácido acético como ácido conjugado del acetato, iones hidroxilos como bases conjugadas del agua. Entonces, las sales se pueden clasificar en sales que proceden de ácidos fuertes y bases fuertes, por ejemplo, cloruro de sodio, sales que proceden de ácidos débiles y bases fuertes, por ejemplo, cianuro de sodio, sales que proceden de ácidos fuertes y bases débiles, por ejemplo, cloruro de amonio,
y sales que proceden de ácidos y bases débiles, por ejemplo, el cianuro de amonio. ¿Cómo podremos determinar si que estas sales se hidrolizan o no? Para ello vamos a analizar cada uno de estos casos. Consideremos el caso de cloruro de sodio. Entonces, la sal cloruro de sodio, en solución vamos a tener aniones cloruro y vamos a tener cationes sodio. Estos iones, a su vez, son bases conjugadas, como en el caso del cloruro, ¿sí? ¿De quién? Del ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Y a su vez, el catión sodio es el ácido conjugado, ¿sí? De la base fuerte, que es el hidróxido de sodio. En este caso, las especies conjugadas, ¿sí? Bases y ácidos de electrolitos fuertes, como es el caso van a ser débiles frente al agua, es decir, que no van a hidrolizarse frente al agua. En este caso, el ion cloruro, repetimos, es una base que proviene de un ácido fuerte, entonces no puede hidrolizarse. Y el ion sodio es un ácido conjugado de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. En consecuencia, estas especies conjugadas son relativamente débiles, es decir, no pueden reaccionar con el agua, o sea, no se hidrolizan. En este tipo de casos, vamos a ver que el proceso que gobierna el pH de la solución viene dado por la autoionización del agua. Una ecuación que ya es conocida por ustedes, que se ha visto en la primera parte del tema de equilibrio iónico, donde esta autoionización del agua viene representado por una constante, que a 25 grados centígrados tiene, por ejemplo, un valor de 1 por 10 a la menos 14, es decir, que a 25 grados centígrados el pH de esta solución resultaría neutro, es decir, un pH 7. Analizamos entonces el caso B, el caso de la sal cianuro de sodio, que en solución acuosa tenemos iones cianuro e iones sodio. Con respecto al sodio, se acaba de aclarar en la diapositiva anterior que el sodio, ya sabemos por qué no se hidroliza, porque proviene de una base fuerte como es el hidróxido de sodio. Mientras que el anión cianuro resulta la base conjugada de un ácido débil, que es el ácido cianhídrico. En consecuencia, el ion cianuro va a sufrir una hidrólisis, va a reaccionar con el agua para dar lugar al ácido cianhídrico y también como productos iones hidroxilos. Si vemos detenidamente esta ecuación que estoy señalando, esta ecuación surge de combinar dos ecuaciones que son las que están numeradas como 1 y 2. Es decir, la ionización del ácido cianhídrico y la autoionización del agua. Pero veamos, si nosotros sumamos tal cual como estamos observando estas dos ecuaciones, 1 y 2, no llegamos a la que estamos indicando ahora. Es decir, que tenemos que ver que para lograr la ecuación resaltada, ¿sí?, de cianuro más agua, que nos da ácido cianhídrico más iones hidroxilo, deberíamos invertir la ecuación 1, eso daría lugar también a un cambio en K sub A, es decir, K sub A a la menos 1, deberíamos invertir esta ecuación y sumar la ecuación de autoionización del agua. Sumando entonces de esta forma las dos ecuaciones, llegamos a la ecuación que estamos representando acá al final también como cianuro más agua, que nos da cianhídrico más iones hidroxilos.
Observemos que esta ecuación ¿sí? corresponde a una hidrólisis básica, porque fíjense en el producto que estamos obteniendo como producto iones hidroxilos. Por eso, por ahí, nos damos cuenta de que es una hidrólisis básica. Y esta ecuación tendrá asociada una constante K sub B, también llamada K de hidrólisis. K sub B, ¿por qué? Porque estamos representando la hidrólisis de una base, que es el cianuro. Llamada por la literatura también, en muchos libros, indican como K sub H, y que va a ser igual al producto de K sub A a la menos 1, porque le hemos invertido, por el KW. Lo podríamos expresar también, no está indicado, como KW sobre K sub A. Veamos un ejemplo. Tenemos una solución de cianuro de sodio 0,01 molar y nos piden calcular el pH, el grado de hidrólisis a 25 grados centígrados y tenemos como dato la constante ácida del ácido cianhídrico y la constante de ionización del agua a 25 grados centígrados. Entonces, habiendo analizado en la diapositiva anterior cuál es la ecuación de hidrólisis del ácido del cianuro, porque en este caso recordemos que tenemos la sal que se disocia completamente. Entonces, al disociarse completamente tenemos 0,01 molar de ion sodio y 0,01 molar de ion cianuro. Entonces, en este caso, el cianuro, al provenir de un electrolito débil como es el ácido cianhídrico, sufre hidrólisis. Las reacciones de hidrólisis alcanzan estados de equilibrio, ¿sí? Iónico. Entonces, en el tiempo de equilibrio vamos a tener 0,01 menos X para el ion cianuro, X para el ácido cianhídrico y X para iones hidroxilos. Este equilibrio tiene asociada la constante K sub P que se acaba de definir en la diapositiva anterior. Entonces, K sub P en función de las concentraciones viene representado por el cociente entre el producto de ácido cianhídrico, iones oxitrilos, dividido la concentración de el ion cianuro, reemplazando las concentraciones en términos de X, nos quedaría X al cuadrado sobre 0,01 menos X, y esto a su vez es igual a la constante del agua dividido la constante ácida que nos dieron como dato. Es decir, que el Kd o K de hidrólisis resulta un valor de 2,5 por 10 a la menos 5. Teniendo en cuenta los criterios para poder despreciar X, vemos que en este caso sí corresponde despreciar la X, quedándonos entonces que X va a ser igual, porque acá lo que hacemos es despreciar esta X y despejamos, entonces nos quedaría la raíz cuadrada del valor de K sub P por la concentración 0,01 a la 1 medio. Ese valor de X nos da 5 por 10 a la menos 4 y que corresponde a la concentración de iones hidroxilos. Es decir, que nosotros acá estamos calculando en primer lugar el pOH, porque esto resulta una hidrólisis básica. Es de esperar un pH mayor a 7. Entonces, como el pOH lo hemos definido en diapositivas anteriores, que es el menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilos, nos da 3,3. Por la relación entre pH y pOH obtenemos un valor de 10,7. Claramente es una solución básica, un pH mayor a 7. Con respecto al grado de hidrólisis, ya definidos en la primera parte
de equilibrio iónico cuando hablamos de grado de ionización o grado de disociación. En este caso se define, es el mismo concepto por supuesto, y nos queda que el grado de hidrólisis va a ser el X, que resultó 5 por 10 a la menos 4, dividida la concentración inicial, con lo cual nos da un grado de 0,05. Vemos el caso 3, la disociación de la sal cloruro de amonio, que en solución tenemos aniones cloruro y cationes amonio. Como se vio en el primer caso, los aniones cloruros sabemos que no sufren hidrólisis porque provienen de un ácido fuerte, mientras que el catión amonio, al provenir de una base débil, sí se hidroliza. Entonces, la hidrólisis del ion amonio más agua, que nos da amoníaco más iones hidronios, ya podemos observar acá que esto resulta ser una hidrólisis ácida por la producción de los iones hidronios, y que al igual que hicimos en el tratamiento anterior, esta ecuación resulta de combinar dos ecuaciones. La ecuación invertida de la ionización del amoníaco, ¿sí?, más la ecuación de autoionización del agua. En este caso, invirtiendo la ecuación 1 y sumando, llegamos a la ecuación de hidrólisis. Observemos que, como habíamos definido en diapositivas anteriores, el K sub A, que corresponde en este caso al ion amonio, y es igual al K sub H, va a ser igual al KB a la menos 1, porque hemos invertido la ecuación 1, por el KW. La ecuación invertida, ¿sí?, 1, que correspondería al KB menos 1, es decir, nos queda como numerador amoníaco y nos queda como denominador iones hidroxilos por ion amonio. Multiplicando por la constante del agua, observamos que los iones hidroxilos quedan simplificados, de esa manera quedándonos el K sub A como el cociente entre la concentración de amoníaco por la concentración de hidronio sobre la concentración de amonio, que son las especies observadas en la ecuación de hidrólisis del ion amonio. Vemos otro ejemplo. En este caso tenemos una solución de cloruro de amonio, también 0,01 molar, y nos piden calcular el pH. Los datos que tenemos es la constante básica del amoníaco y la constante del agua también a 25 grados centígrados. En este caso, nuevamente, al ser un electrolito fuerte, vamos a tener 0,01 molar de iones cloruro, 0,01 molar de ion amonio. Planteamos la hidrólisis del ion amonio. Tenemos asociada su constante K sub A, y esta constante expresada nuevamente en términos de concentraciones y en términos de X. Realizando los cálculos y considerando también acá X despreciable, nos queda el X despejado, con lo cual ya de manera más simplificada llegamos a que el pH es igual a 3,3. Es decir, que es una solución ácida. Bueno, vamos a plantear el caso D y vamos a dejar expresado el planteo de un problema para que ustedes luego lo puedan terminar de resolver. Pero básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una solución de cianuro de amonio donde nos aporta iones cianuro y nos aporta iones amonio. Como ambos iones provienen, y ya lo vimos en los ejemplos anteriores,
de electrolitos débiles, quiere decir que ellos son conjugados relativamente fuerte y podrán reaccionar con el agua, es decir, se hidrolizan. Entonces, vimos la hidrólisis del amonio, que tiene asociada una constante A, llamada también constante de hidrólisis, en este caso, hidrólisis del ácido, que es el ion amonio. Y también tenemos la hidrólisis básica, que correspondería a la hidrólisis del anión cianuro. Entonces, en estos casos, cuando los iones que provienen de las sales, ambos iones se hidrolizan, para poder definir el pH resultante, lo que se hace es comparar los valores obtenidos a partir, ¿sí?, es decir, las constantes asociadas a las correspondientes hidrólisis. Entonces, teniendo en cuenta, ¿qué podemos tener? Podemos tener que el resultado de esas constantes nos den valores aproximados K sub A y K sub B, siempre hablando de las hidrólisis, ¿sí? En este caso podríamos tener un pH, la solución tendría un pH alrededor de 7, o sea, una solución neutra. Podemos tener el caso que K sub A sea mayor a K sub B, es decir, que el pH resulta menor a 7. Entonces, resulta una hidrólisis ácida. O podríamos tener que el K sub B sea mayor a K sub A, quiere decir que el pH resultaría un pH básico. Claramente lo podemos visualizar frente a los productos que tenemos en estos equilibrios de hidrólisis, porque si esta K sub A es superior a esta K sub B, quiere decir que están prevaleciendo los iones hidronios frente a los iones hidroxilos. Si K sub B es superior, quiere decir que están prevaleciendo los iones hidroxilos frente a la concentración de los iones hidronios, ¿sí? Bien, cabe destacar, bueno, en este caso ustedes lo que van a tener que hacer es completar, guiándose por este planteo, tenemos las constantes del amoníaco y tenemos las constantes del ácido cianhídrico. Entonces restan ustedes hacer los cálculos correspondientes para poder definir qué pH tendríamos en esta solución. Bien, bueno, vamos a ver el concepto de efecto de ion común. Si bien ya lo habíamos estado explicando en algunos ejercicios que tenían al final del práctico, vamos a aclararlo un poquito más. Básicamente, el concepto de efecto de ion común se basa en cómo un ion, ¿sí?, en común, en este caso el ion acetato, ¿sí?, que es común en dos ecuaciones, ¿sí?, cómo afecta de alguna manera a procesos de ionización en este caso de un ácido o de una base débil, a través del principio de Le Chatelier. En este caso podemos mirar que el equilibrio, ¿sí?, del ácido acético, donde sabemos que es un electrolito débil, aporta un ion que es acetato, y por otro lado una sal, que es un electrolito fuerte, aporta también el ion acetato. De esta forma, la sal, que es el que está aportando el ion en común, va a reprimir la ionización del ácido acético. ¿En qué sentido? ¿Sí? Aumentando la concentración de ion acetato y aumentando el Q, que ustedes eso ya lo vimos al principio en el tema de equilibrio químico, ¿sí?, y desplazando el sistema hacia la izquierda para disminuir ese Q y volver
al valor de K. Entonces, este efecto es muy importante, lo vamos a retomar ahora próximamente en las diapositivas que continúan. En esto se basa, ¿sí?, prácticamente un sistema que vamos a conocer en las próximas diapositivas. Bien, a continuación vamos a ver soluciones buffer, los sistemas buffer, también llamadas soluciones amortiguadoras, reguladoras, tampón. Vamos a definir qué es un sistema buffer, vamos a ver cómo está compuesto, cuáles son los componentes de un sistema buffer y cuál es la característica primordial de este tipo de sistemas. En primer lugar, los componentes de un sistema buffer están constituidos por un electrolito débil y su sal, ¿sí? En este caso, los electrolitos débiles pueden ser ácidos débiles, ¿sí?, y su sal, es el ejemplo que está propuesto, acético y acetato de sodio, o acetato de potasio, fundamentalmente tiene que ser acético, acetato. O una base débil como el amoníaco y su ácido conjugado, ion amonio. Muchas veces entonces se dice que un buffer está constituido por un ácido débil y su sal, una base débil y su sal. Para iniciar el estudio, digamos, de lo que es una solución buffer, ¿sí?, estas soluciones se caracterizan por mantener el pH, o tienen la capacidad de mantener, ¿sí?, el pH ante el agregado de pequeñas cantidades de ácidos o bases fuertes, ¿sí? Se caracterizan por mantener el valor de pH dentro de un rango, aún con agregados de ácidos o bases fuertes, ¿sí? Más adelante vamos a analizar un poco más esta característica, ¿sí? A modo de ejemplo, se observan cómo vienen presentados estas soluciones, y también en la próxima diapositiva vamos a destacar cuál es la importancia que tienen estos sistemas, ¿sí? De hecho, vienen preparados distintos sistemas, ¿sí?, sistemas a distintos pHs. Este tipo de sistemas son sumamente importantes para muchas reacciones, reacciones químicas que pueden llevarse a cabo en procesos industriales y reacciones químicas que pueden llevarse a cabo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Un ejemplo es la actividad catalítica de las enzimas en las células, la capacidad portadora del oxígeno por la sangre y en general todas las funciones que tienen los fluidos de los organismos, tanto animales como vegetales, dependen del pH, y es necesario que estos sistemas, que estos procesos que se llevan a cabo en nuestros organismos sean regulados, y son regulados a determinados pH, y ahí es donde intervienen estos sistemas que son buffer. Bien, una forma de poder calcular, ¿sí?, el pH de una solución amortiguadora es a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde podemos ver que el pH va a depender del logaritmo de un cociente entre las concentraciones de la sal y el ácido, es decir, entre los componentes de un buffer. En este caso, el pK sub A corresponde a menos el logaritmo de la constante del respectivo ácido. Entonces, por ejemplo, el sistema responsable
El sistema bicarbonato o ácido carbónico es el responsable de mantener el pH de la sangre. A través del cociente entre la sal, que sería el bicarbonato, sería la base conjugada, fíjense, del electrolito débil, que es el ácido carbónico, y que sabemos que el ácido carbónico se relaciona con la presión del dióxido de carbono en sangre. Es por eso que se considera, ¿sí?, que este sistema será el responsable de regular el pH en la sangre. Bien, cuando hablamos de la capacidad amortiguadora de una solución buffer, tenemos que tener en cuenta dos factores. El primer factor es la concentración absoluta del sistema y el segundo factor es la proporción relativa de las formas disociada y sin disociar de los componentes del buffer. Analicemos brevemente dichos factores. En el caso B, cuando nosotros hacemos referencia a la concentración absoluta del sistema, estamos considerando la concentración tanto del ácido como de la sal. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que se prepara, por ejemplo, un buffer acético acetato, concentración 1 molar de cada componente, estamos diciendo que vamos a preparar una solución 1 molar de sal, de acetato, por ejemplo, de sodio, y 1 molar de acético. Bien, ahora, por ejemplo, un sistema, ¿sí?, cuya concentración absoluta sea 1 molar, tendrá el mismo pH que el mismo sistema acético-acetato con concentración 0,01 molar, es decir, 100 veces más diluido. ¿Por qué esto? Simplemente porque si nosotros miramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la medida que las concentraciones tanto de la sal como del ácido, ¿sí?, o de la sal y la base, llegado al caso, ¿sí?, dependiendo de cada de los componentes, ¿no es cierto? Estamos viendo en este caso si el componente es el ácido y su sal. En estos casos donde las concentraciones son iguales, este cociente nos queda igual a 1 y logaritmo de 1 es igual a 0. Es por eso que el pH nos quedaría igual al pK sub A. De ahí que nosotros decimos que un sistema de concentración absoluta 1 molar de ambos componentes va a ser igual al pH a un sistema de concentración absoluta 0,01 molar. Sin embargo, a pesar de que estos sistemas de diferentes concentraciones absolutas tienen el mismo pH, que será correspondiente a 4,76, porque ese es el valor del pK sub A del ácido acético, sin embargo, la capacidad amortiguadora va a ser diferente. En este caso, el que va a amortiguar, el que va a regular mejor, el que va a tener una mayor capacidad amortiguadora, será el sistema más concentrado. Esta explicación la vamos a interpretar en un problema en diapositivas posteriores cuando hablemos del efecto regulador o la capacidad amortiguadora. Resumimos brevemente esto en el ejemplo para completar el ejemplo. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, agregamos 0,1 mol de ácido clorhídrico a un sistema 1 molar, ¿sí?, o sea, 0,1 mol en 1 litro de un sistema 1 molar, cuyo pH es de 4,76, ese 0,1 mol de ácido clorhídrico va a reaccionar con la base conjugada, o sea, sería la sal, para dar acético. Se basa básicamente esto en el principio del, digamos, de Le Chatelier. Y su pH termina siendo 4,67.
Sin embargo, cuando el sistema acético acetato tiene una concentración absoluta de 0,01 molar, la adición de la misma cantidad de ácido clorhídrico agregado consumirá todo el acetato de sodio, ¿sí?, quedando ácido clorhídrico libre y produciéndose un descenso brusco del pH. Es decir, que en estas concentraciones ya la capacidad amortiguadora del sistema no existe. Eso es en cuanto a la concentración absoluta. En cuanto a la proporción relativa, ¿sí?, cuando hablamos de la proporción relativa de las formas disociadas y sin disociar, es efectivamente este cociente. El factor B dice que la capacidad amortiguadora será máxima cuando el cociente de la sal ácido es próximo a la unidad. Es decir, que vamos a tener un cociente de tal manera que esto, en la medida que nos aproximemos a la unidad, esto tiende a ser o es igual a 0, de manera que la mayor capacidad amortiguadora de los buffers es cuando el pH prácticamente está dentro del valor del pK sub A. Un ejemplo, si yo quiero preparar un sistema buffer dentro de lo que es un pH 5, podríamos usar este sistema porque el pK sub A, ¿sí?, del ácido acético es 4,76. Es decir, que si yo quiero preparar un sistema pH 5, perfectamente podríamos preparar un sistema acético acetato. Si yo quiero preparar un sistema buffer de pH 8, iré a una tabla donde buscaré sistemas cuyos pK sub A o pK sub B, dependiendo del caso del sistema, se aproximen, ¿sí?, al pH necesario. Bien, vamos a interpretar un poco más en detalle lo que es el efecto regulador de un buffer o lo que es lo mismo su capacidad amortiguadora. Entonces tengamos en cuenta, para revisar, que sí o sí vamos a tener un sistema buffer cuando esté presente un electrolito débil, que puede ser acá como el ejemplo un ácido débil en general, y la sal que aporta la base conjugada de ese electrolito débil. Sí o sí deben estar presentes ambos componentes para que estemos frente a un sistema buffer. Ahora bien, ¿cómo actúa este sistema para el efecto regulador, para su capacidad amortiguadora? Los componentes responsables de amortiguar los cambios de pH, resistir los cambios de pH antiagregados de pequeñas proporciones de ácidos o base fuerte, son el par conjugado, es decir, su electrolito débil y su sal. Ahora bien, veamos entonces, cuando nosotros agregamos una base fuerte, nosotros decimos que el pH de un sistema buffer no aumentará considerablemente el pH. ¿Por qué? Porque los iones hidroxilos agregados al sistema buffer van a ser neutralizados por parte del electrolito débil, es decir, en este caso, por su ácido, dando lugar a una reacción neta, quiere decir que es un desplazamiento neto, ¿sí? O sea, es una reacción ácido-base. Y en este caso, los iones hidroxilo son neutralizados completamente por el ácido para dar la base conjugada. Y agua, por supuesto, porque es una reacción de neutralización. Esto causaría que la concentración del ácido disminuya y la concentración de la sal aumente.
Entonces, esa proporción es la que prácticamente se mantiene. A medida que uno baja, el otro aumenta. En el caso de que nosotros añadimos un ácido al mismo sistema, nuevamente el sistema no va a disminuir considerablemente su pH por el agregado de estos iones hidrógenos. ¿Por qué? Porque en este caso la base conjugada va a ser la responsable de neutralizar los iones hidrógenos agregados para producir más el ácido, o sea, más el electrolito débil. En este caso, la concentración de la base, o la sal decimos nosotros, disminuye y la concentración del ácido aumenta. Nuevamente, la proporción en ese cociente que nosotros veíamos en la diapositiva anterior, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es el que se mantiene. Las proporciones se mantienen. Ya a medida que uno baja la concentración, el otro aumenta. Esto lo vemos acá en el equilibrio. ¿Por qué decíamos hace rato que se cumple el principio de Le Chatelier? Porque si nosotros tenemos el sistema en el equilibrio, ¿qué decimos nosotros? Que cuando nosotros vemos que aumenta la concentración de los iones hidrógenos, en este caso los protones, el sistema se desplaza de derecha a izquierda, disminuyendo la sal y aumentando el ácido. Cuando nosotros agregamos al sistema iones hidroxilos, esos iones hidroxilos reaccionarían, ¿sí?, con el ácido acético, o en realidad reaccionarían nuevamente con los protones, se formaría agua y el sistema tendría a desplazarse del lado de izquierda a derecha. De esa forma, ¿sí?, trabaja un sistema buffer. En esto se fundamenta y se basa la capacidad amortiguadora de un buffer. Bien, continuando con el concepto de capacidad reguladora de un buffer, podemos observar en este gráfico, se visualiza, que la capacidad reguladora de un buffer va a estar contemplado dentro de un límite, dentro de ciertos límites. Esos límites van a ser un límite inferior y un límite superior alrededor del valor de pK sub A. Esto lo observamos nosotros, ya se explicó qué es lo que sucede cuando agregamos un ácido o una base a un sistema buffer, de manera que estas concentraciones, ¿sí?, esta relación de concentraciones va cambiando, ¿sí?, de manera que los máximos límites que podemos tener para considerar una capacidad amortiguadora de un determinado buffer viene dado por más menos 1. Es decir, que en función de la variación de las concentraciones electrolito débil sal, este valor del logaritmo del cociente de las concentraciones puede ir por una unidad superior al pK sub A o por una unidad inferior al pK sub A, estableciendo entonces un intervalo, ¿sí?, en esa capacidad de amortiguación. Bien, vamos entonces concretamente a realizar un cálculo de pH para una solución buffer y posteriormente vamos a ver, vamos a fundamentar a través de cálculos cómo regula un buffer el pH. Es decir, vamos a fundamentar con cálculos la capacidad amortiguadora de un buffer. Bien, en primer lugar entonces visualizamos que tenemos el sistema buffer que lo aporta la sal, que es un electrolito fuerte, hay una disociación completa, y un electrolito débil
¿sí?, que establece un estado de equilibrio. He seleccionado el sistema buffer, ácido acético, acetato de sodio. Este sistema tiene una concentración tanto del acético como del acetato de sodio, una concentración 0,1 molar en ambos componentes. Entonces, sabemos que la sal, al ser un electrolito fuerte, se disocia completamente, estableciendo entonces una concentración de acetato 0,1 molar, ion sodio 0,1 molar. Por otro lado, el electrolito débil, ya venimos viendo que se ionizan parcialmente, es decir que vamos a tener una concentración en un tiempo inicial 0,1 dado por el electrolito débil, y por el efecto de ion común vamos a tener una concentración 0,1 molar que lo aporta la sal en un tiempo inicial, y de concentraciones de iones hidrógeno 0. Bien, cuando el sistema alcanza el estado de equilibrio, vamos a ver las concentraciones en términos de X, como ya ustedes vienen trabajando. Entonces, parte del ácido se ha ionizado y eso viene dado por un cambio de menos X, es decir que la concentración en el equilibrio me queda 0,1 menos X. La concentración de acetato, ¿sí?, nos queda 0,1 más X, y la concentración de iones hidrógenos X. Llevando estas concentraciones a la constante ácida, nos quedaría el cociente de la concentración de acetato por la concentración de hidrógenos sobre la concentración de ácido acético. Reemplazando estas concentraciones en términos de X, considerando el criterio para poder despreciar las X, nos queda en definitiva que X será igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Es decir, que el pH de esta solución es igual a 4,76. Bien, como ustedes saben, y ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, podemos calcular el pH aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch en forma directa. Entonces, las concentraciones reemplazadas 0,1,0,1 y el K sub A, que sabemos que es 1,8 por 10 a la menos 5, si calculamos el menos logaritmo de esta concentración, nos da también el pK sub A, y como el logaritmo de 1 es igual a 0, entonces nos queda el pH igual a 4,76. Cabe destacar que es conveniente entender el sistema, ¿sí?, de buffer en términos de cálculos. Es recomendable que entiendan, digamos, las dos formas de poder calcular el pH cuando estamos frente a un sistema buffer, ya que esta ecuación tendrá ciertas limitaciones a los fines de cálculos. Bien, entonces, para fundamentar el efecto regulador de un sistema buffer, concretamente el sistema que hemos analizado en la diapositiva anterior y al cual hemos calculado el pH, vamos a considerar un ejemplo que sobre ese sistema, ¿sí?, 1 litro de un sistema ácido acético acetato 0,1 molar, le agregamos 0,01 mol de ácido clorhídrico a 1 litro de este sistema. Entonces, veamos. Sabemos que el ácido clorhídrico es un electrolito fuerte, por lo tanto vamos a tener 0,01 molar de iones hidrógenos en el sistema buffer. Entonces, al agregar
esta cantidad de hidronios, esta cantidad de protones, vemos que inmediatamente los protones añadidos van a ser neutralizados por la base del buffer, es decir, por el acetato, para dar el electrolito débil, o sea, ácido acético. Entonces, los protones añadidos reaccionan con el acetato y forman ácido acético. Como esta es una reacción completa, vamos a tener un tiempo inicial y un tiempo final. En el tiempo inicial tenemos una concentración de partida de acetato 0,1 molar y una concentración de partida de protones que hemos agregado 0,01 molar, y también tenemos la concentración de ácido acético propias del buffer. Una vez que reacciona completamente la cantidad de protones añadidos, se consumen, ¿sí?, totalmente, y quedando una concentración de acetato, ¿sí?, que va a venir dado por 0,1 de lo que había inicialmente menos 0,01 molar que ha reaccionado con los protones, porque acá la relación estequiométrica es 1 a 1, para darnos 0,1 que teníamos más 0,01, que es la nueva cantidad agregada, digamos, luego de la neutralización de los protones con el acetato. Estas concentraciones que están resultando en el tiempo final de esta reacción ácido-base que transcurre de forma completa, serán las nuevas concentraciones que van a corresponder a un nuevo tiempo inicial en el estado de equilibrio del electrolito débil. Entonces, considerando de partida en un tiempo inicial las concentraciones que acabamos de tener, que acabamos de obtener, entonces, una vez que se establezca el equilibrio nuevamente del electrolito, vamos a tener, ¿sí?, 0,101 menos X, 0,09 más X y X. Estas concentraciones llevadas a la constante ácida, nuevamente reemplazando las concentraciones en términos de X y despejando el valor de X, en este caso también aceptable la aproximación al despreciar las X de la suma y de la resta, bueno, calculamos el pH y nos da un pH de 4,69. Bien, entonces ahora a continuación vemos qué sucede cuando agregamos 0,01 mol de hidróxido de sodio a un litro del mismo sistema buffer. Entonces, sabemos que el hidróxido de sodio es un electrolito fuerte, en consecuencia vamos a tener 0,01 molar de iones hidróxidos en solución, los cuales al ser añadidos sobre el sistema buffer, estos iones hidróxidos van a ser consumidos ahora por el electrolito débil del componente del sistema buffer, produciéndose una reacción neta. Hay una reacción, en este caso ácido-base nuevamente, entre el electrolito débil, la base, para producir más sal. En consecuencia, va a haber cambios en las concentraciones de los componentes del sistema buffer, quedándonos entonces, luego de un tiempo final, una concentración de ácido acético. Completamente se ha consumido toda la base añadida y quedándonos una concentración final de la sal. Estas concentraciones, al igual que lo comentado en la diapositiva anterior, van a ser ahora para nosotros las nuevas concentraciones en un tiempo inicial en el equilibrio del electrolito débil. En consecuencia, cuando este sistema vuelve a alcanzar el equilibrio, nos quedan unas concentraciones en términos de X, las que estamos indicando,
y la concentración X, que va a ser la concentración de hidronios. Reemplazando estas concentraciones en K sub A en términos de X, teniendo en cuenta la consideración de despreciar las X, porque en este caso es validado ese desprecio, y reemplazando y despejando X, nos quedaría el valor de pH de 4,79. Entonces, como conclusión hasta acá, hemos calculado el pH del buffer acético-acetato 0,1 molar. A continuación, hemos visto cómo el sistema buffer responde a los agregados de pequeñas cantidades de ácidos y de bases. Cuando hemos agregado una concentración de 0,01 molar de iones hidrógenos, o sea, hemos agregado ácido, el pH ha bajado en un valor de 4,69, ¿sí? Ha bajado brevemente con respecto al pH del sistema buffer, mientras que cuando hemos agregado iones hidróxidos a través del hidróxido de sodio, la variación del pH también fue muy breve, varían en los valores de décimas o centésimas, pero no varían en las unidades correspondientes al pH del buffer. Bien, a continuación vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que son las reacciones ácido-base. Son reacciones de neutralización, es decir, la ecuación que representa la neutralización, ¿sí?, está dada por la formación de agua, es decir, los protones que provienen de un ácido son neutralizados con los iones hidroxilos que provienen de una base para dar agua. Ustedes han estado trabajando, digamos brevemente, sobre reacciones ácido-base cuando se estudió el tema de estequiometría en Fundamentos de Química 1. Ahora lo vamos a abordar en mayor profundidad, y este tipo de reacciones básicamente participan en lo que nosotros llamamos valoraciones ácido-base. ¿Qué es una valoración ácido-base? Las valoraciones ácido-bases consisten en determinar, ¿sí?, o en conocer concentraciones de, por ejemplo, un ácido en solución a partir de una concentración conocida de una base, o una situación inversa. Básicamente las valoraciones ocurren a través de una técnica en el laboratorio llamada titulación ácido-base, y es cuando nosotros queremos determinar concentraciones desconocidas de alguna de las especies, sea ácido o sea base, a través de una solución cuya concentración es conocida y es llamado solución estándar. Bien, entonces veamos un poco en qué consiste el instrumental para llevar a cabo una titulación ácido-base. Básicamente, ¿en qué consiste? En un Erlenmeyer, donde acá se va a poner, por ejemplo, una de las sustancias, en este caso es el ácido, cuya concentración queremos determinar, más una sustancia orgánica que va a actuar como indicador y del cual vamos a hablar un poquito más en detalle en las próximas diapositivas. En la bureta, que está sujetada en el soporte universal, va la sustancia, ¿sí?, titulante sería, y cuya concentración es conocida. Bien, cuando nosotros, acá hay dos términos muy importantes que nosotros tenemos que resaltar. Uno es el punto de equivalencia, básicamente ese es el punto que nos interesa a nosotros en la experiencia.
Y otro concepto es el punto final de la titulación. Idealmente deben coincidir, ¿sí?, el punto de equivalencia y el punto final de la titulación. Cuando hablamos del punto final de la titulación, es cuando esta sustancia, denominada indicador, vira su coloración y el observador la detecta. Entonces ahí detenemos la titulación y es denominado punto final de titulación. Teóricamente este punto debería coincidir, digo teóricamente porque a veces depende de, en este caso, el observador, en el viraje. Entonces hacemos una experiencia y puede variar brevemente, ¿sí?, puede variar el punto final con respecto al punto de equivalencia. Pero a ver, el punto de equivalencia es cuando el número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base. Recordamos, en este caso, que teniendo en cuenta los equivalentes, ¿sí?, que surgen a partir de la concentración normal por un volumen, ¿sí?, en este caso tendríamos que poder determinar la concentración desconocida a partir de esta expresión que está indicado acá. Es decir, la concentración normal del ácido, ¿sí?, por el volumen del ácido tiene que ser igual a la concentración normal de la base por el volumen de la base. Entonces, si nosotros, una vez que se ha cargado la bureta, se ha preparado la solución de la base cuya concentración se conoce, ¿sí?, se agrega una cierta cantidad, un volumen conocido del ácido en el Erlenmeyer y se procede a titular. Entonces vamos a gastar un determinado volumen de la base hasta que el indicador, ¿sí?, nos informe que tenemos que detener la titulación a través del viraje de color. Entonces, a través de esta expresión sabemos el volumen de base que hemos gastado, sabemos la concentración de la base, que en este caso es la solución estándar, sabemos el volumen de ácido que hemos fijado y que hemos agregado en el Erlenmeyer, conjuntamente le hemos agregado el indicador, y a partir de esta expresión podemos calcular la concentración normal del ácido. Cuando uno lleva a cabo titulaciones en el laboratorio y quiere en este caso determinar la concentración de la que acabamos de hablar, estas titulaciones frecuentemente se las llevan a cabo por triplicado. Justamente es para minimizar errores que podemos llevar a cabo experimentalmente. Bien, veamos entonces cómo representaríamos una curva de titulación ácido-base. En este caso, las curvas de titulación se representan graficando en el eje de las ordenadas la variación del pH y en el eje de las abscisas la variación del volumen del titulante. Para el ejemplo que ha propuesto está indicado que se agregó un volumen de base. Entonces, conforme, y esto puede ir midiéndose punto a punto, si nosotros agregamos, introducimos el electrodo en el Erlenmeyer, de manera que vamos a ir determinando el pH a medida que vamos agregando un determinado volumen de la base, que es la sustancia titulante. Entonces, observamos en este caso que hay un salto brusco en el pH y esta zona media, donde se observa
el salto vertical en la curva de titulación correspondería al punto de equivalencia recién definido. Es decir, que vemos el pH en el punto de equivalencia, ¿sí? Y vemos el volumen de base que se ha agregado para llegar a este punto de equivalencia, que repito, en teoría coincide con el punto final de la titulación y el indicador ha virado su color. Acá a modo de ejemplo presentamos entonces un grupo de indicadores donde se observa en la tabla el rango de viraje, en este caso el rango de pH, donde los indicadores viran en su coloración, ¿sí? Todos los indicadores son sustancias orgánicas, y son sustancias orgánicas y se comportan como electrolitos débiles, o sea que en un medio acuoso estas especies van a alcanzar, ¿sí?, un equilibrio entre formando consecuentemente un par ácido-base conjugado de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, por ejemplo, si consideramos el anaranjado de metilo, este rango de pH quiere decir que entre estos valores de pH, este indicador vira en su coloración, vira de rojo a amarillo, ¿sí? Si se encuentra en un medio, digamos, ácido y básico, va a tender a virar en esa coloración, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la fenolftaleína, que es un indicador muy usado en el laboratorio, este indicador es usado frecuentemente y su rango de pH de viraje está entre 8,3 y 10. En este caso, cuando el indicador se encuentra en un medio ácido, es incoloro, y cuando se encuentra en un medio básico, es de un color púrpura, que es el color que nosotros veíamos en la imagen de la diapositiva anterior. Y así sucesivamente. Otro indicador muy usado también es el rojo de metilo. Quiere decir que va a virar en este intervalo de pH, en este rango de pH, y el indicador es rojo en medio ácido y amarillo en medio básico. Veamos un poco en detalle cómo funciona un indicador. Para ello vamos a representar, ¿sí?, la expresión de un indicador que tiene características, en este caso, por ejemplo, ácidas, y la vamos a representar como HIM. Y vamos a decir que este indicador, cuando se encuentra como ácido, le corresponde un color 1. Bien, entonces, tiene su par conjugado, que es en este caso la base conjugada del ácido HIN, y le va a corresponder un color 2. Entonces, dijimos recién que tienen un comportamiento como un electrolito débil, es decir, que estos, similarmente a los equilibrios iónicos que estamos trabajando o que venimos desarrollando, vamos a ver que va a depender nuevamente de la presencia relativa de estas dos especies para poder, determinar, de acuerdo al medio en el que se encuentra, ¿sí?, si está como color 1 o como color 2. Es decir, que el indicador va a funcionar en términos de la variación de la concentración de iones hidronios. Bien, si nosotros de este equilibrio, porque como es un electrolito débil, un electrolito, como el indicador, como cualquier otro electrolito débil, tiene asociada una constante también, una constante de equilibrio.
Entonces representamos la constante ácida de este indicador en términos de sus concentraciones, y si nosotros dejamos en un término el cociente de la concentración de la base sobre el ácido, nos queda igual a la constante del ácido sobre la concentración de iones hidrógeno. Como este es un valor constante, entonces la relación y la proporción de estas especies va a depender de la concentración de los iones hidrógenos. Veamos entonces. Si este indicador se encuentra en un sistema donde aumenta la concentración de protones, de hidrógenos, ¿sí? Vamos a ver que al aumentar la concentración de hidrógenos, este cociente prácticamente disminuye. Es decir, que este cociente disminuye. Y si este cociente disminuye, quiere decir que hay más H y N, es decir, que en el sistema prevalece y el observador mira el color 1. Entonces, para este ejemplo en general, cuando el sistema, el indicador H y N, se encuentre en un medio ácido, porque tenemos más concentraciones de iones hidrógeno, va a prevalecer el color 1. Mientras que si la concentración de hidrógenos es baja, quiere decir que está prevaleciendo el medio básico. Entonces, si esta concentración disminuye, todo el cociente aumenta, en consecuencia, el cociente de las concentraciones base y ácidos aumenta, y si aumenta, matemáticamente quiere decir que aumenta la concentración de base conjugado. Y el observador vería el color 2. De esta manera trabaja un indicador para informar el cambio en la coloración, se encuentre en un medio ácido o en un medio básico. Vamos a iniciar unos cálculos de titulación ácido-base, y en este caso vamos a empezar con la titulación, ¿sí?, entre un ácido fuerte con una base fuerte. Entonces vamos a considerar que en el Erlenmeyer, en el que hemos referido en las diapositivas anterior, agregamos un volumen fijo de una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar. Y en la bureta se agrega una solución de hidróxido de sodio, cuya concentración también es 0,1 molar. Bien, entonces vamos a ver que empezamos a calcular el pH, en realidad en el laboratorio a medir el pH, porque recordemos que dentro del Erlenmeyer nosotros sumergimos el electrodo de un pHímetro, que luego de cada agregado de base vamos a ir midiendo el pH del sistema dentro del Erlenmeyer. Entonces, empezamos con una etapa inicial, un punto inicial, y vamos a determinar el pH cuando todavía no hemos agregado hidróxido de sodio. Es decir, en un tiempo inicial vamos a calcular nosotros aquí el pH antes de agregar hidróxido de sodio, ¿sí?, al Erlenmeyer. Entonces, en el Erlenmeyer, ¿qué tenemos? Solamente el electrolito fuerte, que sabemos que es así el clorhídrico, quiere decir que al final se disocia completamente. Tenemos una concentración final de protones, aplicamos la definición de pH y calculamos. Entonces el pH inicial antes del agregado de hidróxido de sodio es pH 1. Como es un pH menor que 7, la solución es ácida.
Bien, a continuación vamos a realizar los cálculos para determinar el pH luego de añadir desde la bureta 10 mililitros de hidróxido de sodio, concentración 0,1 molar. Entonces, en principio, por supuesto que cuando agregamos el hidróxido de sodio desde la bureta, comienza a haber una reacción de neutralización en el Erlenmeyer. Parte de la concentración del ácido clorhídrico en el Erlenmeyer se va a consumir con respecto a la cantidad agregada de hidróxido de sodio desde la bureta. Entonces, en primer lugar, vamos a averiguar cuánto es la cantidad inicial que yo tendría de clorhídrico en el Erlenmeyer, en función del volumen que hemos agregado. Si yo tengo una concentración 0,10 molar y hemos medido para agregarle en el Erlenmeyer 25 mililitros, quiere decir que en el Erlenmeyer yo tengo esta cantidad de moles de ácido clorhídrico, 2,50 por 10 a la menos 3. Bien, agregamos unas 10 mililitros de hidróxido de sodio, que si hacemos las cuentas vamos a ver que en ese volumen, ¿sí?, tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Entonces, al establecerse la reacción ácido-base, acá nuevamente vamos a tener un tiempo inicial, ¿sí?, un cambio, en este caso, y una concentración final. Entonces, acá hablamos de moles, ¿sí? Acá esto se puede trabajar primero en moles y luego referirlo a volúmenes. Entonces, empecemos viendo los moles que hemos calculado, son los que yo tengo en un tiempo inicial. Claramente podemos observar que el hidróxido de sodio es mi reactivo límite, es decir, que se consume completamente, porque para 1 por 10 a la menos 3 hidróxido de sodio, yo necesitaré solamente 1 por 10 a la menos 3 de clorhídrico para que se consuma. Y esto me dará lugar a la formación de 1 por 10 a la menos 3 cloruro de sodio. Luego que se estableció la reacción, nos queda, en un tiempo final, la cantidad de moles de clorhídrico restantes, ¿sí?, que es la diferencia entre estos moles. Todo el hidróxido de sodio se ha consumido y bueno, y se ha formado esta cantidad en moles de cloruro de sodio. Ahora bien, para estos moles, sobre todo el del ácido clorhídrico, ¿sí?, que es el que nos interesa analizar porque es el exceso, estos moles están en un volumen final producto de la suma de lo que había en el Erlenmeyer más lo que se agregó. Es decir, que en el Erlenmeyer ahora tenemos un volumen final de 35 mililitros. Entonces, calculando las concentraciones correspondientes, vamos a decir que la concentración de clorhídrico va a venir determinada por los moles que quedaron sin reaccionar, dividido el volumen final del sistema. Y esto nos da una concentración de 4,29 por 10 a la menos 2. De igual manera podemos calcular la concentración del cloruro de sodio. Entonces, continuamos trabajando con la cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí?, que ha quedado en exceso. En definitiva, es la especie que nos va a poder determinar cuál es el resultado del pH de este sistema. Entonces, como nos queda de exceso el ácido clorhídrico, ¿sí?, aclaremos que sabemos que el cloruro de sodio que se forma, por lo que se vio al principio de este tema sobre hidrólisis, al ser una sal cloruro de sodio, ¿sí?, y todo lo que se explicó con respecto a esa,
no aporta cambios en el pH. En este caso, el pH va a venir determinado por el exceso de ácido clorhídrico que ha quedado. Entonces, esta concentración inicial, que va a ser la que nos quedó, al ser un electrolito fuerte, nos interesa saber que esta es la concentración que queda. Entonces, el pH, luego de haber añadido 10 mililitros de hidróxido de sodio, eso me representa esto, va a ser igual a 1,37. Ha bajado bruscamente el pH luego de haber añadido 10 mililitros de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico sigue siendo exceso. Entonces es una solución ácida. Bien, ¿qué sucede cuando nosotros seguimos agregando hidróxido de sodio desde la bureta y hemos completado el agregado de 25 mililitros de hidróxido de sodio? Entonces, si procedemos de la forma que calculamos los moles en la diapositiva anterior, podemos ver que vamos a tener 0,025 moles de hidróxido de sodio y 0,025 moles de ácido clorhídrico. Con lo cual vemos que cuando existe la reacción ácido-base, no existe ninguna de las dos sustancias en exceso. Es decir, que reaccionan completamente para formar la misma cantidad en moles de cloruro de sodio. Entonces, estamos frente al punto de equivalencia, donde todo el ácido presente en el Erlenmeyer ha reaccionado con la base añadida desde la bureta, y en el sistema solo queda en solución cloruro de sodio. Entonces, vamos a calcular cuál sería la concentración del cloruro de sodio, luego recalculando en este caso las concentraciones en términos del volumen final. En este caso el volumen final es de 50 mililitros y la concentración se determina dividiendo los moles que se han formado de cloruro de sodio sobre el volumen final en el sistema, quedándonos una concentración de 5 por 10 a la menos 2 molar. Y esto ya se explicó que para calcular el pH, como se queda una sal que provienen de dos electrolitos fuertes, ¿sí? Esta solución salina no va a alterar el pH del sistema y el pH va a venir determinado por la autoionización del agua, es decir, que nos da una solución neutra. Bien, seguimos en la misma titulación y ahora vamos a determinar el pH luego de haber añadido 30 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar. De la misma forma, calculamos los moles que tenemos en sus volúmenes, ¿sí? Esta cantidad, fíjense en que siempre es la misma porque es la que está contenida en el Erlenmeyer, pero ahora desde la bureta nosotros hemos agregado un volumen final de 30 mililitros. Quiere decir que al Erlenmeyer hemos agregado 3 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio. Ocurre una reacción ácido-base, pero en esta circunstancia el exceso pasa a ser ahora el hidróxido de sodio. Veamos estequiométricamente. La relación acá es 1 a 1, pero nosotros ahora tenemos una cantidad mayor de hidróxido de sodio en moles.
En consecuencia, el que se consume completamente ahora es el ácido clorhídrico, quedando un exceso de hidróxido de sodio y la cantidad que sabemos que estequiométricamente se formaría de cloruro de sodio. Entonces, para estos moles de hidróxido de sodio en exceso y teniendo en cuenta el volumen final del sistema, vamos a calcular cuál sería la concentración de hidróxido de sodio en exceso en el sistema final. Entonces, el pH en este punto va a venir determinado por el exceso del hidróxido de sodio, sabiendo que es un electrolito fuerte, que va a aportar la misma concentración de iones hidroxilos. Calculamos el pOH y por la relación de pH y pOH vamos a ver que el valor de pH luego de haber añadido 30 mililitros de hidróxido de sodio resulta 11,96, es decir, es un pH básico. Bien, entonces estamos obteniendo una curva de titulación ácido-base a partir de dos electrolitos. Si bien esta curva, que se representa viendo la variación del pH versus el volumen de la base añadida o el volumen del titulante añadido, esta curva, ¿sí?, es el resultado de una sucesión de puntos medidos, ¿sí?, de pH por el agregado de distintos volúmenes de base. A modo de ejemplo, nosotros podemos observar que los 4 cálculos que nosotros hicimos en las diapositivas anteriores corresponderían, por ejemplo, al pH cuando no hemos agregado nada de base, el pH cuando hemos agregado 10 mililitros de base, luego cuando hemos agregado 25 mililitros de base y cuando hemos agregado 30 mililitros aproximadamente, de acuerdo a la curva, de base. Entonces, en esta curva se encuentran indicados 4 de los puntos que nosotros hemos determinado. Pero bueno, acá ¿qué hay que destacar de estas curvas? Que cuando nosotros agregamos una base, veamos, en un sistema entre dos electrolitos fuertes, es decir, clorhídrico e hidróxido de sodio, vemos que el pH va subiendo. Y tenemos en esta zona, ¿sí?, esta zona media, el punto que corresponde al punto de equivalencia, que es el que nosotros hemos calculado para un volumen de 25 mililitros. Este tipo de curvas son muy característicos de titulaciones de electrolitos fuertes, porque el salto, ¿sí?, en la variación de pH es brusco. Bien, presentamos acá ahora, vamos a presentar a continuación otros sistemas, ¿sí?, donde vamos a obviar cálculos, pero vamos a mostrar cómo sería el comportamiento y destacar zonas dentro de la curva de titulación. En este caso estamos indicando la valoración de un ácido débil, ¿sí?, con una base fuerte. En este caso el ácido acético es el que está dentro del Erlenmeyer y el hidróxido de sodio, en los ejemplos que estamos indicando, siempre está actuando como titulante. Ahora, los cálculos serían básicamente los mismos que veníamos desarrollando anteriormente, pero los sistemas se comportan de formas diferentes. ¿En qué sentido?
Si nosotros, por ejemplo, observamos que en un primer punto, cuando no hemos agregado nada de base, vamos a tener una concentración en el Erlenmeyer determinado y queremos determinar su pH, el cálculo que vamos a tener que hacer es correspondiente al pH de un electrolito débil, ¿sí? Que es lo que se hace en las primeras partes de equilibrio iónico. Cuando hemos agregado un volumen de hidróxido de sodio y todavía el ácido acético sigue estando en exceso, vamos a ver, pero también parte de ese hidróxido de sodio se ha consumido, ha formado acetato de sodio en el medio de la titulación. Es decir, que en esta zona, ¿sí?, donde estamos observando, en esta zona vamos a tener un sistema buffer, porque el ácido acético, que es el electrolito débil, está en exceso y en conjunto con el acetato de sodio que se ha formado a través de la titulación con el hidróxido de sodio. Es decir, que en esta zona tenemos acético acetato. Cuando llegamos al punto de equivalencia, quiere decir que todo el hidróxido de sodio se ha consumido con todo el ácido acético, formando exclusivamente acetato de sodio. Entonces, en este caso, el pH, ¿cómo lo vamos a determinar? Vamos a determinarlo por hidrólisis, porque acá tenemos que trabajar, ¿sí?, los pasos, considerar en este caso la sal que se ha formado en el punto de equivalencia es acetato de sodio y proceder como hicimos los cálculos cuando hablamos de hidrólisis de sales. Y superado el punto de equivalencia, por ejemplo, para un volumen de 30 mililitros, vamos a ver que vuelve a estar en exceso el hidróxido de sodio y el pH va a venir determinado por el exceso de base. Conclusión. A lo largo de esta curva de titulación, el cálculo de pH reúne 4 sistemas distintos. El cálculo de pH para un electrolito débil, cuando no hemos agregado nada de base. Estos sucesivos puntos son cálculo, y fíjense en que acá se ve la leve variación de pH, porque acá tenemos un sistema buffer, porque tenemos acético y acetato. Entonces va variando brevemente el pH, ¿sí?, hasta que obviamente se supera la capacidad reguladora de ese buffer. Se llega al punto de equivalencia donde solamente vamos a tener acetato de sodio, es decir, que acá hay una hidrólisis por parte del acetato solamente. Y finalmente, lo que ya se dijo anteriormente, que es el exceso de hidróxido de sodio, que es una base fuerte, me determina, acá estarían calculando el pH para un electrolito fuerte. Veamos ahora este sistema, ¿sí? Este sistema es entonces ahora la valoración de un electrolito fuerte con un electrolito débil, en este caso hidróxido de amonio, ¿sí? Quiere decir que en el Erlenmeyer nosotros tenemos un electrolito fuerte, que es el ácido clorhídrico, y vamos a ir añadiendo hidróxido de amonio. Entonces ahora observemos qué es lo que sucede acá. Cuando no agregamos nada de base, o sea, nada de amoníaco, nada de hidróxido de amonio, estamos calculando el pH exclusivamente para un electrolito
fuerte. Bien, cuando empezamos a agregar el hidróxido de amonio, el pH obviamente va a variar, va a ir variando, pero sigue siendo, ¿sí?, exceso en esta zona el ácido clorhídrico. Acá sigue siendo exceso el ácido clorhídrico, o sea que toda esta zona vamos a ir, y como vamos agregando pequeñas cantidades de hidróxido de amonio, los cuales se van consumiendo con el ácido clorhídrico, pero en toda esta zona el ácido clorhídrico es el exceso. Todos estos puntos corresponden al ácido clorhídrico, ¿sí?, que está acá en el Erlenmeyer, ¿no es cierto? Bien, cuando llegamos al punto de equivalencia, quiere decir que todo el clorhídrico y todo el amoníaco se han consumido. ¿Y qué tenemos acá? Cloruro de amonio exclusivamente. Volvemos a pensar en hidrólisis de sales. En este caso, de esta solución salina que queda en el Erlenmeyer, solamente se hidrolizaría el ion amonio, dándonos una hidrólisis ácida. Por eso fíjense, el pH es por debajo de 7. Bien, y cuando superamos el punto de equivalencia, vamos a ver que tenemos acá, ¿sí? Nuevamente vamos a tener en el Erlenmeyer exceso de base, que es el electrolito débil. Vamos a tener exceso de hidróxido de amonio, pero también vamos a tener cloruro de amonio. Entonces, en esta zona vamos a tener un sistema buffer. Entonces, conclusión, acá nuevamente tenemos 4 sistemas en los cuales nos encontramos en esta titulación. Nos encontramos cuando no hemos agregado nada de base, cálculo de pH de un electrolito fuerte, ¿sí?, exclusivamente. Aquí vamos a tener exceso de clorhídrico, siempre también nos va a estar dando el pH el exceso de clorhídrico. Luego tenemos el punto de equivalencia donde tenemos cloruro de amonio y se hidroliza el ion amonio. Y finalmente acá tenemos el sistema buffer, porque ahora el exceso es el hidróxido de amonio, ¿sí?, con su sal que se fue formando con el clorhídrico, y tenemos cloruro de amonio. Bueno, y finalmente tenemos un sistema, una curva de titulación para ácido base para 2 electrolitos débiles. Vemos que es de destacar acá que, bueno, no vamos a tener saltos verticales de pH, porque acá vamos a encontrar sistemas buffer también, ¿sí? Y no solamente sistemas buffer, sino también procesos de hidrólisis. Un sistema, digamos, donde involucra nuevamente cálculos de pH para electrolitos débiles, para el ácido acético, cálculos de pH para sistemas buffer, que tenemos acético y acetato de amonio, ¿sí? Hidrólisis, tanto por parte del acetato como por parte del amonio, y aquí vamos a tener que tener en cuenta para definir el pH los valores relativos de las distintas magnitudes de cada hidrólisis, Kb y K sub A, como se expresó en diapositivas anteriores. Y finalmente, en la última etapa, vamos a tener nuevamente otro sistema buffer, porque vamos a tener un exceso de hidróxido de amonio con su sal acetato de amonio.